Hola amigo, aquí de nuevo ya finalizando nuestro último episodio de este gran puerto de lo que es la música, que ya les había mencionado que yo soy una enamorada de la música, ¿verdad? Y obviamente mientras más se estudia con la neurología, con la acústica, con todas las disciplinas, con todas las tecnologías y todo lo que hemos seguido probando científicamente, pues no solamente me enamora en el buen sentido emocional, espiritual, porque ella es presente en momentos y episodios importantes de mi vida, sino también enamorada de todos esos beneficios que podemos alcanzar donde no deterioramos otras partes del cuerpo y permitimos que nuestro cuerpo se optimice en su experiencia de vivir. Así es que estoy triste porque se acaba, ¿verdad? Pero feliz porque vamos a pasar a otros temas interesantes y tú y yo vamos a estar aquí per seculum seculorum, mientras Dios quiera, hablando de cosas que nos hagan mejores seres humanos. Así que hoy vamos a hablar del ruido, porque pues hemos hablado del sonido, natural o artificial, hemos hablado de la música, donde hay ya un contenido orquestado, ¿verdad? Donde tiene una intención, hay un orden, hay una secuencia, entra hasta la matemática, el tempo, el ritmo y toda la variedad y todo lo que el ser humano ha podido crear, la variedad de la música que tenemos. Y hoy voy a hablar del ruido. El ruido no está organizado, ¿verdad? El ruido es un sonido constante, puede ser favorable o desfavorable dependiendo de dónde te ubiques tú en términos de animosidad, pero no tiene intención, no tiene estructura ni tiene armonía definida. Son ondas que tienen como frecuencias y amplitudes diferentes. Y entonces por eso se ven que tenemos una forma de onda que es irregular con unos picos disparejos, porque como dije, no hay una estructura o una armonía en particular. Y hay 6 colores para el ruido, 6 colores. Vamos a empezar con el color blanco, el sonido o el ruido blanco. Es un sonido invariable, podríamos llamarle monótono, ¿verdad? Porque como que te hipnotiza. Y lo que ayuda es enmascarar ruidos. Si no quieres escuchar otros ruidos, pues este sonido blanco toma protagonismo a nivel auditivo y te enmascara el sonido, permitiendo que entonces en una secuencia repetitiva tú logres o dormirte o concentrarte según sea el objetivo. Ejemplos que podemos dar ahí, pues está el secador de pelo, la secadora de ropa, y tú dirás, wow, pero sí, la aspiradora, a veces un televisor que dejes, ¿verdad?, sin sincronizar en ninguna estación en particular. También están las olas del mar, pero cuando están en su baja, cuando el mar, lo que llamamos el mar estable, o cuando la lluvia cae, pero en su ritmo lento, cuando están los aguaceros ligeros o livianos. Tenemos también lo que se conoce como el color gris. Se me olvidaba que no es color, pero también se considera un color gris, que es ese color. Esa versión es más suave y más equilibrado de lo que es el ruido blanco. Combina todas las frecuencias de sonido con la misma intensidad y ofrece obviamente una versión más equilibrada de lo que conocemos como el ruido blanco. Ahí no hay mucha variedad. El ruido rosa, ese combina todas las frecuencias de sonido que podamos escuchar con frecuencias que sean altas, pero están reproducidas a un volumen un poco más bajo que el ruido blanco. O sea que la lluvia de las que le hablé ahorita o las olas de las que le hablé ahorita, cuando se ponen un poquito más intensas, entran en el sonido rosado, ¿verdad? El rugido distante del tráfico a distancia también se considera dentro de esta categoría. Y escuchar el sonido rosa lo que hace es que mejora las ondas lentas del cerebro. Entonces, eso nos ayuda a consolidar memoria y nos ayuda a recortar conexiones que estén como flojonas, ¿verdad? Neuronas que estén débiles, y así nos hace espacio para que se dé la neurogénesis, ¿verdad? Nuevas neuronas. Y nos ayuda también a manejar el desecho del cerebro. ¿Ok? Tenemos el ruido marrón, que también se le conoce como el ruido rojo. ¿Ok? Combina todas las frecuencias de sonido que podamos escuchar altas, reproducidas aún en un volumen más bajo aún, bien bajo, ¿verdad? Tiene los ajustes más extremos y su tono más profundo que lo que sería el ruido rosado. Y ahí tenemos, por ejemplo, un trueno retumbante
una cascada, que ya tienes el golpe de cuando cae el agua, una ducha con presión intensa, pero sin embargo se ha encontrado científicamente que ayuda a dormir mejor, inclusive a aliviar trastornos provocados por déficit de atención. Tenemos el azul. El tono azul es más energía en las frecuencias más altas del sonido y eso lo que crea es un ruido animado, un ruido que podríamos llamar estimulante, ideal para concentrarte, eliminar fatiga y como que coge el segundo aire. Y generalmente se le compara como vapor saliendo de una tubería. ¿Okay? El violeta es una versión más intensificada del ruido azul. El ruido violeta amplifica aún más la energía en las frecuencias más altas del sonido y suena como un chillido agudo, como el taladro de un dentista. Y sigue ahí y se mantiene. Y entonces tenemos el ruido verde. El ruido verde es el que me fascina. A diferencia de otros ruidos de color, el ruido verde no está tan claramente definido, sin embargo, se representa con sonidos naturales con frecuencias de rango medio. Fíjate que hasta ahora lo que te he presentado son o sonidos graves o sonidos altos o agudos, y el ruido verde es el que se centra en esa parte de lo que se conocen como los rangos medios en las variaciones de lo que es volumen e intensidad de la vibración. Ahí tenemos nada más y nada menos que el canto de los pájaros. ¿Tú te imaginas así en medio de un bosque o sales por la mañana, todavía tienes la mezcla de oscuridad con luz, sabe que el sol no ha levantado aún y entonces tú oyes esos pajaritos? O cuando estás quizás en el otoño, donde aumenta la brisa, aumenta su volumen, yo digo, ¿verdad? Cuando pasa entre las hojas haciendo su función de deshojar el árbol, o un arroyo balbuceante, de esos que hay a veces así en los bosques, o la lluvia, pero intermedio. Así que cada uno de nosotros puede escoger el ruido que mejor acomode a su necesidad, según el propósito, concentración, bajar la ansiedad, conciliar el sueño, y también con cuánto oímos, ¿verdad? Como cuán dominante sensorialmente es el oído. Una cosa bien importante, ¿verdad? Uno nace con dominancias visuales o kinestésicas o auditivas, y la persona auditiva pues tiene unas tolerancias diferentes a la persona que es visual, y a lo mejor algo que suene duro para alguien que tiene la dominancia auditiva, pues el otro puede ser visual, que tenga que estar maduro para escucharlo. Eso pasa también con los perritos. Nosotros a veces ponemos el volumen alto, pero los perritos están escuchando eso a unos decibeles mucho más altos. Así que eso pues varía. La combinación perfecta es como la del vino. El que a ti te guste, el que te haga bien, ese es el ruido que debemos escuchar. Quiero hablar brevemente ahora de lo que se conoce como el ritmo binaural. Esto que a veces lo confundimos, creemos que, no, yo estoy oyendo binaurales como si fuera que estás oyendo música relajante, cuando realmente no se trata de eso. Mira, el binaural es un efecto ilusorio del cerebro. Ajá, ¿y qué es eso? Pues mira, bien sencillo. Te ponen por el oído izquierdo una frecuencia y por el oído derecho entra otra frecuencia. Entonces, ligeramente diferente, obviamente, ¿verdad? Y en ese proceso, utilizando unos earphones, ¿verdad? Que los hay todavía como estos, que son bastante aislantes, los hay más modernos, los hay más chiquitos. Y entonces, en ese proceso entra una frecuencia, digamos, 440 por un lado y 450 por el otro. El cerebro crea el efecto de ilusión, restando la diferencia, buscando la diferencia entre uno y otro. Y esa diferencia se crea como la frecuencia dominante. Si le entras 440 o 444, pues él va a crear una frecuencia de 4 Hz, y 4 Hz es alfa. Por lo tanto, tu onda cerebral va a sincronizar con la frecuencia que el cerebro creó de 4 Hz. Entonces, por eso es que es bien importante utilizar este artefacto de manera tal que al ponerlo te aseguras de que la frecuencia ligeramente diferente entre los dos oídos entren, se crea la sincronización, el cerebro
capta la diferenciación, quiere crear una sola y lo crea con la diferencia. Hay muchos estudios científicos que se han estado haciendo para ver cómo se explican lo que ya se ha probado como beneficio, que son relajación, meditación, mejorar la concentración, alivio del estrés y la ansiedad y ayuda para dormir. Y de hecho, si entras al internet vas a ver que con mucha frecuencia lo están recomendando para los papás mantener el temple mientras crían a sus hijos. O sea que en la función de educación es importante intencional. Ahora, es bien importante que entendamos que aunque yo estoy tocando esto en los ruidos, porque obviamente no es música, ni es únicamente sonido, porque a veces los combinan, la diferencia es que en el binaural entran dos sonidos y se crea el efecto ilusión con una frecuencia nueva, mientras que los ruidos son ruidos naturales con su proceso rítmico propio y particular de la lluvia, de las olas, de las cosas, ¿verdad? No es que el cerebro tiene que ir a un efecto para crear una frecuencia adicional. Así que eso es lo que tenemos, ¿verdad? Desde el punto de vista de ruido. Y con esto vamos cerrando este fenómeno. Yo tengo que llamarle fenómeno, mi gente, de lo que es la música. Yo espero, abrigo la ilusión de que te haya llegado el mensaje de que tienes en tus manos abundante terapia para alcanzar los niveles de conciencia que quieras, los niveles de sanación que tú quieras. La vibración es la física cuántica, significa energía. Por lo tanto, cuando entramos en la música, en los sonidos, estamos hablando de vibración. Quiere decir que la vibración altera nuestros estados de energía. Somos seres que vibramos con cierta frecuencia. Cada vibración equivale a un sentimiento en el mundo vibracional. Y solo existen dos tipos de vibraciones, las positivas y las negativas. Cualquier sentimiento hace que tú emitas una vibración o positiva o negativa. La música es un recurso poderoso que nosotros tenemos a nuestras manos, a nuestro servicio. Y yo espero haber apoyado ese pensamiento de Friedrich Nietzsche que dice: la vida sin música sería un gran error. Así es que espero que hayas disfrutado este viaje en la música. Sigamos provocando fuegos artificiales en nuestro cerebro. Sigamos celebrando con fiesta de aceleración a nuestra conciencia el que la música exista y que esté para nuestra sanación, realización en la vida exhilarante.